Hola amigos y bienvenidos una vez más a su podcast Pláticas con Dani. Les agradezco de verdad que estén siguiéndonos, que nos den las sugerencias de temas y tenerlos aquí como cada viernes para nosotros, créanme que es una emoción y una alegría muy grande. Así que sin más, empecemos. Y en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre el duelo. El duelo puede ser esa experiencia que pasamos todos los seres humanos, ¿no? Puede manifestarse pues en diversas formas y situaciones, porque a menudo hablamos de la pérdida de un ser querido, ¿no? Y esto es algo que desafortunadamente pues forma parte, ¿no? Del ciclo de la vida, pero cómo llevarlo, ¿no? Cómo entender que esa persona pues ya no está, ¿no? A nuestro lado, porque hay diferentes tipos de duelo que ahorita los vamos a hablar un poquito, pero esa pérdida o esa ruptura que para nosotros fue importante, pues nos afecta, ¿no? De cierta forma nuestras vidas y pues qué podemos hacer para enfrentarlo, ¿no? Nosotros no somos expertos, obviamente, pero de alguna forma pues hemos vivido eso, ¿no? Y podemos apoyarnos en darnos algún consejo que posiblemente ayude a otras personas, ¿no? Porque muy seguramente también personas que nos están escuchando pues pueden decir, sí, yo lo pasé y mira, a mí me ayudó mucho, no sé, el ir a terapia, o a mí me ayudó mucho el recordar o el encerrarme en mi cuarto y no salir por un tiempo, o qué hicieron, ¿no? Para poder enfrentar esta situación, porque sabemos que las pérdidas eh, son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque también nos ayudan, ¿no? Porque de alguna manera nos ayudan también a ser un poco más fuertes, un poco más conscientes, ¿no? De que todo tiene un inicio y tiene un fin. Y el hacernos estas personas con un carácter un poco más fortalecido para cuando llegue ese momento, pues saberlo, pues enfrentar, ¿no? De la mejor manera. Porque por ejemplo, ¿alguna vez hemos sentido algo dentro de nosotros ha cambiado por completo después de una pérdida? Nos hemos puesto a pensar en eso y yo creo que a más de uno sí. Sí. En mi caso, lamentablemente pues perdido personas importantes, ¿no? A algunos amigos, familiares que ya no están aquí y cuando te llega esa noticia, ¿no? Porque casi siempre es, en mi caso recuerdo hace años cuando lamentablemente falleció una de mis amigas de la secundaria y recibes la noticia, yo recuerdo haberme quedado en shock. O sea, para mí era una de las primeras experiencias de duelo o de pérdida de alguien importante y cuando yo recibo esa noticia, esa llamada, para mí fue como, ¿qué pasa, no? Éramos muy jóvenes, íbamos creo que en primer semestre de la preparatoria cuando, o primero o segundo, no recuerdo muy bien, cuando te dan esa noticia y para mí fue como, como que, ¿qué pasó? ¿No? Yo nunca creí que me fuera a afectar de esa manera, pero si les soy sincera fue también un grado de fortaleza que yo no conocía que tenía, porque me tocó la parte pues de hablarle a más compañeros de la secu pues para notificarles, ¿no? De este lamentable pérdida y yo me sentía como cuando te dejas en la alberca, ¿no? Ir por la corriente y así, y mi cabeza estaba como en otro mundo y todo. Y para mí fue fuerte la manera en que yo salí de ese tema, porque era una persona importante, pues fue seguir haciendo lo que hacía. A veces no creía que ya no estaba, ¿no? Sé que falté algunas de las etapas, ¿no? De entierro y de muchas cosas que pasan ahí, pero fue mi manera de decir, tengo que sanar esta pérdida, ¿no? Y recuerdo que hablaba en mi cuarto y cerraba los ojos y le decía, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que donde quiera que esté tu alma, ¿no? Pues estés más tranquila. Y así varias situaciones, vas creciendo y luego un familiar y otros amigos, pérdida de muchos amigos, créanme. Entonces, mmm, empecé a entender que sí pasa ese tipo de cosas. No es que no supiera que no pasaban, sino que a veces no las ves, ¿no? Tan cercanas o con esa posibilidad tan latente. Entonces, ¿cómo salir de eso? Pues fue complicado, ¿no? Porque muchos dicen que el duelo tiene un tiempo determinado. O sea, y dices, no, eso es falso, ¿no? O sea, cada proceso es único, cada persona va a poder
enfrentar el duelo de diferente forma, con diferentes actividades, y a uno les puede costar muchísimo tiempo en superarlo y otras puede que no. ¿No? O que no expresen al 100% esos sentimientos. O, por ejemplo, si no lloras, es que realmente no estás afectado. Y pues eso también es totalmente falso, porque cada persona pues puede expresar su sentimiento de diferente forma, ¿no? En mi caso, a mí me costaba mucho trabajo llorar. Mucho, o sea, yo me quedaba fría. Yo sé, yo lloro con una serie o con una escena triste y así lloro. Pero en este tipo de situaciones a mí me costaba trabajo. No sé, que quería estar fuerte de alguna forma porque yo veía pues a la familia directa o a más amigos que se destrozaban y se desplomaban porque, como lo dijimos, cada persona pues tiene su manera de sanar, ¿no? O de expresar el duelo que está sintiendo, y en mi caso era como, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no lloraba, más bien. No es que no pasara, sino que no lloraba, pero era una manera diferente. Y ya cuando yo estaba sola, pues empezaba a recordar, y ahí es donde te llega como el balde de agua fría de ya no está con nosotros, ¿no? Ya no voy a poder hacer esa llamada, ya no voy a poder darle un like en su foto o mandarle un mensajito de hola, ¿cómo estás? Ay, qué padre, oye, ¿te acuerdas? O vamos a tomarnos un cafecito, etcétera, porque ya no está esa persona, ¿no? Entonces es difícil, el tema del duelo es muy complicado, y creo que cuando conocemos a personas que están pasando por eso, debemos de darles ese espacio, darles todo ese apoyo que queremos darles en ese momento. Es respetar sus decisiones, respetar sus tiempos, porque es difícil y no vamos a experimentar eso que ellos sienten como familiares directos. Por ejemplo, si hablamos de la pérdida de un familiar, que, que lo que nosotros podemos sentir, ¿no? Como un miembro más. Entonces sí debemos ser muy empáticos, debemos de ser reservados en algunas cosas, y el apoyo, ¿no? De que se puede expresar de diferentes formas, como los comentamos en el podcast pasado, donde hablábamos de, pues, ¿qué necesitas? No, aquí estoy. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito que ahorita no me digas que estás conmigo o que esto va a pasar o que lo lamentas, etcétera, sino necesitamos solamente saber que estás, pero que me des como ese espacio, ¿no? Muchas veces algunas personas lo necesitan, otras muchas pueden decir, no me dejes solo o sola, ¿no? Estate aquí conmigo, hazme plática, o vamos a salir, o vámonos de viaje. Depende mucho de cómo puedan las personas sobrellevar esta parte del duelo, ¿no? Porque también pues hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, el duelo que hablamos ahorita casi al inicio, pues es del duelo de una pérdida de un ser querido, ¿no? Porque la muerte de alguien cercano es una de las pérdidas más difíciles, sin duda, de poder procesar, de poder digerir, de poder entender, ¿no? Porque genera sentimientos de un dolor inexplicable, de un vacío e incluso hasta culpa, ¿no? Por la situación en la que se pudo haber dado, te queda el sentimiento de yo podía haber hecho algo, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué le pasó a esa persona que tanto quería? ¿Qué más podía hacer para ayudarlo, ayudarla? Entonces es difícil, ¿no? Y a pesar de que puedas decir, oye, pero sí estuve, ¿no? O se hizo todo lo posible cuando se trata de alguna, no sé, alguna enfermedad o algo inexplicable, ¿no? Y dices, pues estuve en ese momento, pero eso pasó. Entonces creo que es de las pérdidas o sentimientos que hasta que no las vives puedes poder entender, ¿no? Que necesitas también. Creo que ese tiempo que se requiere para poder entender que pues las cosas ya no van a ser iguales, ¿no? O sea, ya no va a estar esa persona, eh, y poder decir, ok, tengo que seguir con mi vida, ¿no? Tengo que salir adelante, tengo que ver lo positivo, porque promesa de Dios es que algún día nos volvamos a juntar. Entonces, para los que somos creyentes, pues tenemos esa promesa, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Al final es difícil porque te despiertas todos los días extrañando a esa persona, o te duermes llorando y dices por qué y te recriminas mucho, etcétera. Entonces es complicado hasta cierto punto, ¿no? Porque también, si hablamos de este tipo de duelos, cuando se va una persona, un ser querido, es un golpe, como lo comentábamos, súper duro, súper fuerte, que solo las personas que lo están viviendo pueden sentirlo, ¿no? Y decirlos, sí, sí, sí duele de esta forma, ¿no? Y cada uno lo expresa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos del duelo por ruptura o divorcio?
no siempre el duelo lo vamos a asociar con una pérdida de un ser querido, ¿no? Que ya no está presente. Pero una separación también implica un duelo, porque se ve como el final de una etapa, se ve como encontrarnos nuevamente y el decir, tengo que iniciar de nuevo. No muchas personas que se divorciaron, pues créanlo o no, a muchas sí les deja esa afectación o decir, ¿y ahora qué hago? O sea, sabemos que ahorita es de, no, tú puedes sola o tú puedes solo y personas hay muchas, etcétera, sí. Pero en ese momento fueron tantos momentos compartidos, tantas historias, tantas anécdotas, tantos detalles, que cuando se termina y vuelves a una nueva realidad, a una nueva etapa, dices, ok, la o lo extraño, ¿qué es lo que debo hacer ahora, no? ¿Qué sigue? Entonces, ese tipo de duelos también sobre la pérdida de, o separación más bien de dos personas, y es complicado, ¿no? Si tienen hijos, por ejemplo, también suele ser un tema, puede ser un tema complicado, entonces pues es otro tipo de duelo que se vive, ¿no? O por ejemplo, la ruptura con un novio o una novia de muchos años, con los que compartiste mil experiencias, tienes miles de fotografías y hasta reuniones, ¿no? Familiares, etcétera, y dices, se acabó. También es un duelo, también es una pérdida, también es muy respetable el que llores, el que te pongas triste, el que lo extrañes o la extrañes, o sea, es muy válido, porque apenas estaba viendo un video donde decía, ¿no? Una chica, pues yo no puedo dejar de llorar porque extraño a esa persona, y la otra le decía, oye, pero ya deja de llorar, o sea, ya si dejas de llorar, dejas de sentir, y ella decía, no, espérame, o sea, déjame limpio las lágrimas, ya yo olvidé todo y sigo adelante, o sea, no es así, no es así de fácil. Hay personas que sí, son muy fuertes y dicen, ok, pues ya se fue, está bien, no pasa nada, y el duelo les dura tal vez un tiempo considerablemente corto, pero no es que no haya sentido, sino que pudieron superar o sobrepasar esa etapa. Entonces sí también es un tipo de duelo que se vive, que el fin de esa etapa y empezar a reconstruir nuevamente, ¿no? Entonces pues también, ¿no? Resulta complicado empezar a hacer esa parte de regenerar. Entonces creo que cada tipo de duelo pues es importante analizarla, es importante sanarla, que es lo primordial, ¿no? Aprender a sobrellevar todas estas etapas, todos estos pasos que no son lineales definitivamente y no son iguales para todos, pero que sí necesitamos entender y seguir para poder sanar, ¿no? De alguna forma. Y son difíciles, sin duda. O sea, podemos tener casos y escuchar diferentes experiencias y unas se podrán parecer, pero ninguna va a ser igual, ¿no? El sentimiento no va a ser el mismo, por así decirlo. Entonces, son etapas difíciles, pero que se tienen que sobrellevar, ¿no? De alguna manera. El dolor no se va a ir, definitivamente, pero podemos aprender a vivir con él de alguna forma, ¿no? El decir, ok, hoy es momento para sonreír. Y no es que le estés faltando el respeto a la memoria de esa persona, o en este caso, si estamos hablando de divorcio, pues a la persona, sino que simplemente estás decidiendo ya cerrar ese capítulo y decir, necesito continuar con mi vida, ¿no? O por ejemplo, también hay otro tipo de duelo que es por cambios de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, una simple mudanza o un cambio de empleo, alguna pérdida material, por ejemplo, en alguna catástrofe y pues pierdes casa o el coche, etcétera. O alguna crisis social o algún algún evento que pueda afectarnos de muchas maneras, y que te cambie ese estilo de vida radicalmente, pues también representa un duelo, ¿no? Porque es un cambio, algo que no estaba dentro de tus planes y que de alguna manera está afectando, ¿no? Entonces también se vive esa pequeña etapa porque lo extrañas, porque fue una pérdida para ti, ¿no? Imagínate todo el esfuerzo, supongamos, va a ser un caso muy aislado. Te compras tu casa, etcétera, y vas generando pues poco a poco, ¿no? Tu progreso, etcétera, y de alguna manera la pierdes por cualquier situación, cualquiera que ustedes se imaginen. Duele perderlo, ¿no? Porque dices, era mi patrimonio, era algo por lo que luché, era algo que me costó mucho trabajo, que anhelaba tanto y lo perdí. Entonces obviamente te llena de enojo, de frustración, de tristeza, de muchos sentimientos encontrados, y al final es un tipo de duelo que nos cambia la vida, ¿no? Que necesitamos sanar, que también necesitamos superar y trabajar en ello para poder decir, ok, hasta aquí, ya es el último día en que voy a estar mal, porque necesito recuperarme, ¿no? Necesito volver a ser yo, encontrarme y decir, ok,
No le encuentro el sentido en este momento, pero espero que en un futuro pueda yo entender el por qué pasó esto o el por qué esta situación, ¿no? Que es lo más complicado, el saber el por qué, ¿no? Todos queríamos, o como seres humanos, tenemos siempre esa inquietud de saber por qué. Es como que la pregunta base, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y el poder entenderlo, el poder encontrar una razón lógica para nuestra mente, pues creo que es complicado, ¿no? Hasta cierto punto. Y el último tipo de duelo que nos gustaría hablar es el duelo colectivo. O sea, pues, hablamos de duelo colectivo por tragedias, alguna crisis social o eventos que pueden afectar de alguna forma a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Y generan una sensación de duelo compartido. Por ejemplo, cuando hablamos de alguna, es que no quisiera mencionarlo, pero de algún suceso que impactó a muchas personas, como a veces pasa en algunas, lamentablemente en algunas escuelas, que le sucede algo a cierta persona o un compañerito hizo eh, algo que pudo ocasionar una crisis que a más de uno afecta, ¿no? Entonces ese duelo, ese sentimiento, ese sentir, esas ganas de superarlo o eso fue la misma pregunta, ¿no? Que decíamos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces todos estos tipos de duelo tienen algo en común y es contestar la pregunta del por qué y es la pérdida o la ausencia de algo o lo más importante de alguien, ¿no? Entonces el duelo es súper importante poder superarlo, pero vivirlo también. Es importante porque necesitamos expresar todos los sentimientos, ¿no? De alguna u otra forma es como una manera de sanar. Por experiencia se los puedo decir que cuando pierdes algo, quieres hacer todo lo posible para que nadie más esté triste y tú lloras como en silencio, pero al final te duele, ¿no? Porque ya no está esa persona. Y, y es válido también, o pasa mucho, que puedas tú compartir tu experiencia con otra persona y esa persona la puede o no compartir, ¿no? O apreciar, pero lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Dejar a las personas ser tal y como ellas son y que sanen de la forma en que necesitan ser sanados. Yo les podría dar un consejo de vayan a terapia o hagan las cosas que más les gusten para salir de ese bache. No es su culpa lo que haya pasado, definitivamente son cosas que pues o ya están trazadas o sucesos que pasaron, pero al final vamos a encontrar la respuesta del por qué. Vivir, agradecer, amar, creo que es lo importante también en estos procesos, ¿no? El decir, ok, me va a doler muchísimo, no sé cuánto tiempo, eso depende de cada persona, pero al final tengo que salir adelante, ¿no? O sea, hablábamos de, de todas estas etapas que también se viven, ¿no? En el duelo. Y para algunas personas pueden saltarse o repetir etapas o unas decir esta no y cada una está correcta, o sea, no porque no sigas la línea, como decíamos, las etapas del duelo que no es lineal, pues quiere decir que está mal, ¿no? Porque lo que vemos normalmente en las etapas del duelo es la primera, que es la negación, ¿no? Que es difícil aceptar la realidad de su pérdida porque puede sentir como esa emoción tan marcada de decir, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué si era bueno o era buena? Etcétera, ¿no? Y te recriminas mucho y dices, no, esto no está pasando, esto no es posible, etcétera. Y después viene la ira, ¿no? Esa frustración hacia uno mismo, hacia la situación o incluso con la persona, es que se lo dije, si seguía haciendo eso, si seguía en esos malos pasos o si seguía, no sé, tomando, etcétera, le iba a pasar, ¿no? Empezamos a sentir esa ira, esa frustración también incluso con la persona que ya no está a nuestro lado o con nosotros mismos, ¿no? Como lo hablábamos en la etapa de divorcio, de yo fui una mala persona, yo fallé, etcétera, o hacia la otra, hacia la pareja, decimos, no, es que nunca me puso atención, es que por su culpa estamos en esto y nunca quisimos salir adelante, etcétera, pero muchas veces es la etapa que debemos de vivir, ¿no? Y luego viene la negociación, o sea, esos intentos de poder encontrar la explicación a estas situaciones, ¿no? Esos deseos de pues volver el tiempo atrás, ¿no? De decir, no, es que si lo hubiéramos intentado, hoy es que todavía estamos a tiempo, hoy es que no puede ser, pudimos haber hecho las cosas diferentes y tratamos de buscar todas esas explicaciones que a veces nuestra mente, ¿no? necesita para poder sentirse un poco mejor, ¿no? Y la siguiente etapa pues es la depresión, ¿no? Esa profunda tristeza porque nos deja esa sensación de pérdida de sentido o de un vacío impresionante. O sea, los que han
perdido a un ser querido o han pasado por algún otro tipo de duelo, pues la depresión es, yo creo que una de las cosas más difíciles de poder superar, ¿no? O sea, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de que necesitas a esa persona es muy difícil. De verdad es muy difícil y no les podría decir, no, salgan adelante y sonrían y no pasa nada y la vida sigue. No, es parte de, necesitas sanar, sana, necesitas llorar, llora, necesitas gritar, grita. Haz lo que necesites hacer para salir adelante, para sentirte un poco mejor. Y si un día te despiertas y tu corazón deja de sentir ese, como que ese apretón, ¿no? Como que todo el tiempo no palpita al 100%, no pasa nada, porque estás empezando a sanar. No, estás empezando a decir, ok, o no a sanar, sino a aceptar, ¿no? Que esa persona ya no está en tu vida o ya no está entre nosotros, etcétera. Y es importante, ¿no? Créanme que cuando uno se siente con ese sentimiento de depresión, es bien fuerte, es bien difícil, te sientes cansado, te sientes sin energía, sientes que el cuerpo te duele, sientes muchas cosas y es bien complicado, de verdad es un sentimiento para muchos, diferente obviamente, pero explicarlo es difícil, ¿no? A lo mejor podemos coincidir en algunas cosas donde pues sí te sientes débil, no te quieres levantar, no tienes ánimos de nada, las cosas que antes te gustaban ahorita ya se te hacen muy aburridas o no les encuentras sentido alguno, ¿no? Y esa parte de la depresión pues sí es complicada, ¿no? De poder salir de ella incluso. Y la última etapa de la que podemos hablar pues es la aceptación, ¿no? Se integra la pérdida en nuestro modo de vida, ¿no? O sea, se le va encontrando un verdadero significado del por qué pasó. Porque yo estaba muy enfermo o enferma y necesitaba descansar, porque pues la enfermedad fue muy fuerte y sabemos que luchó con todas sus fuerzas, pero al final ya no pudo y su cuerpo necesitaba descansar, o la relación ya no daba para más, teníamos ya muchos problemas y lo mejor era pues separarnos, ¿no? O sí fue una tragedia colectiva muy fuerte, pero la vamos a recordar, o vamos a tomar acciones para que no vuelva a pasar, pero empiezas a sanar esa parte, ¿no? Entonces la aceptación, pues es esa etapa donde ya le encontramos o ponemos esa piececita en nuestro rompecabezas de vida donde decimos sí, necesitaba pues pasar esta parte, ¿no? Para poder entender este duelo que para todos, como lo mencionamos, es muy diferente, ¿no? El cómo se afronta. Entonces, pues hablar de algunas estrategias que puedan ayudarnos a transitar por este camino del duelo, como la expresión de nuestras emociones, el apoyo de nuestros seres queridos, el escribir, el reflexionar, el hacer diferentes hobbies que nos ayuden como a distraernos, ¿no? Incluso el no estar pensando en qué pude haber hecho o qué no hice bien, ¿no? Y crear, no sé, algún ritual de despedida, ¿no? No es cosas de brujería o cosas así, sino algo simbólico que te ayude a ti a cerrar como ese pequeño ciclo y a tener como que paz interna, ¿no? Donde ya respiras y ya está saliendo, ¿no? O ya no me afecta en mi día a día, ya puedo hacer mis cosas que normalmente sin sentir esa depresión, ¿no? O esa tristeza. Y lo más importante que yo podría recomendarles pues es buscar ayuda profesional, ¿no? Una terapeuta en estos momentos de duelo a veces sí es importante porque es una persona externa, es una persona que no es un familiar directo, que pues no te va a juzgar o ni te enteras, ¿no? si lo hace o no, pero te ayuda, ¿no? Te da esos consejos, esa terapia y hace esto que lo podemos tomar sí o no, todo depende de cada persona, pero creo que a veces sí es importante, ¿no? Esa ayuda para nuestra mente, para nuestras emociones, pues es importante, ¿no? La salud mental también va a ser un tema que podemos tocar en este punto porque se afecta, o sea, el duelo afecta muchos sentidos, ¿no? A muchas personas les puede afectar de diferente manera. Hay personas, incluso hay casos donde la pérdida de un ser querido transforma a las personas completamente y pueden pasar años y no vuelven a ser las mismas, ¿no? Que conociste. Entonces, hay que ser muy empáticos, hay que ser muy reflexivos también en esta parte, no juzgar, o sea, cada persona sale adelante como puede y si está en nuestras manos poder darle ese empujoncito y decir, no pasa nada, ¿no? O sea, sigue, sin afectarlo, o sea, sin que le demos esa como presión, ¿no? De decir, oye, ya fue mucho tiempo, ya supéralo, no, de eso no se trata, ¿no? Porque no lo estamos viviendo nosotros, lo está viviendo esa persona. Entonces,
el duelo es muy complicado. Podríamos hablar muchísimo y seguramente muchos de ustedes tienen casos donde dijeron, sí, yo perdí a mi papi, a mi mami, a un hermano, a mi mejor amigo o un ser muy cercano, etcétera, un profesor incluso que hayan tenido mucho afecto y el duelo se vive, ¿no? Todas esas situaciones que podamos pasar como seres humanos que representen una pérdida, pues nos afecta de alguna forma, ¿no? Entonces créanme que es complicado, ¿no? Entonces, este tema es difícil de hablarlo, honestamente. Nos gustaría seguir platicándoles muchas historias, pero sabemos que muchos de los que nos están escuchando pueden dar a la comunidad un consejo, ¿no? De mira, a mí me pasó esta situación y lo que a mí me funcionó fue esto y esto. Y tal vez a una persona que lo esté leyendo pueda decir, oye, lo voy a intentar, ¿no? Porque sí no lo he superado, sí me siento todavía triste y necesitaba escuchar ese consejo para poderme sentir un poco mejor, ¿no? Entonces, para eso está la comunidad también, para apoyarnos, ¿no? En este tipo de crisis, en este tipo de temas. Entonces, déjenos aquí sus comentarios para que podamos nutrir más la información, ¿no? Hablando del duelo. Entonces, pues nos gusta mucho dar la reflexión final cuando hablamos de temas tan, tan crudos, ¿no? A veces de hablar porque se vive, ¿no? Yo creo que muchas personas han experimentado más de un duelo y es difícil, ¿no? Entonces, el duelo no es olvidar, sino aprender a vivir con el recuerdo sin que duela tanto. Vaya, qué frase tan fuerte. O sea, lo que decíamos, no vamos a quitarnos o ponernos un curita y decir, no, ya no me duele. No, sino aprender a vivir con ese dolor. Aprender a sonreír aunque por dentro nos duela algo. Entonces es bien complicado, pero creo que es una frase que espero que a muchos les ayude a salir adelante, ¿no? A encontrar esa paz que tanto necesitan y esperemos que puedan salir, que puedan volver a sonreír, que puedan volver a ser ustedes y que puedan aprender a vivir con estas situaciones porque son cosas que vamos a como seres humanos a vivir en cualquier momento. Entonces, es difícil, pero podemos salir adelante, sin duda alguna. Les mando un abrazo gigante, los abrazo con todo mi corazón y espero que si se encuentran en este momento, en esa etapa, salgan, se distraigan, sean felices y puedan aprender a vivir con ese sentimiento y ese duelo, ¿no? Pues hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que nos compartan estas historias y que nos sigan recomendando más temas de los cuales podamos hablar. Sé que tal vez algunos dijeron, no, pues es que todavía nos faltó más, ¿no? Porque estaba muy interesante, pero queremos conocer más. Créanos que podemos hacer una parte 2, pero es un tema delicado, es un tema complicado. Pero espero que les haya servido de alguna manera todo lo que hablamos el día de hoy. Y les mando un abrazo nuevamente muy grande. Gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales, por seguir apoyando este proyecto que sin duda sabemos que les está gustando. Así que nos vemos el próximo viernes en un episodio más de su podcast Pláticas con Dani. Yo soy Dani Castro, su anfitrión, así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.